ahorita ya queremos dar paso a Ricardo Rivas de Nos Faltan Tres para hablar justamente de esta noticia que esta semana nos encontró y nos decepcionó un poco, ¿no? Porque es como un límite hacia conocer la verdad de lo que ocurrió con los periodistas asesinados en la frontera de Ecuador con Colombia. Ricardo, bienvenido a la cabina de Wambra Medio Comunitario. Gracias, buenos días, qué gusto saludarte, Ana María y Verónica, y a toda la audiencia de tu programa tan prestigioso. Muchísimas gracias a usted, Ricardo, por la entrevista. Y bueno, quisiéramos un poco hacer un recuento de qué es lo que tenía que suceder, cómo transcurrió esta reunión del COSEPE y, digamos, cómo se llega a esta decisión. Bueno, realmente nosotros hemos venido insistiendo a través de la Fiscalía que se desclasifique la información. Ya lo hemos mandado varios oficios en la época de Moreno, el 7 de febrero del 21, en el gobierno del expresidente Moreno. Justamente ya se emitió un informe donde se negaba el acceso a la información respectiva de las actas 18, 19 y 20, que de paso lo menciono, no solo son esas actas, hay una serie de actas adicionales después de esta acta 20 que también tiene relación con el caso del asesinato de Pablo Efraín y Javier. En esta segunda instancia, nosotros hemos insistido también a través de Fiscalía que se desclasifique la información. Hemos enviado un documento a la Corte Constitucional en julio del 2021 solicitando una demanda de desclasificación de información que hasta la fecha no ha sido respondida por la Corte Constitucional. Y luego, a través del Consejo de Comunicación, se envió un documento el 4 de mayo de este año, justamente aprovechando el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el caso Gabela, donde indica que se tiene que, o sea, todas las víctimas, o en este caso, de este caso en particular, tienen derecho a acceder a la información para llegar a una verdad de acuerdo a la Constitución. Entonces, con esta premisa, se envía el documento también del caso nuestro, pero sin embargo, la excusa del gobierno actual del presidente Lasso, Guillermo Lasso, es que a través del secretario de Seguridad, Wagner Bravo, reunido todo el COSEPE, Consejo de Seguridad Pública y del Estado, decide asesorarle al presidente Lasso, indicándole que no se desclasifique la información, y el presidente hábilmente pues toma este asesoramiento, esta decisión, y no acceden a la desclasificación. Eso por un lado. Ahora, el tema está que se deslinda la responsabilidad, se crea una figura como me asesoraron, como Tercosepe dice que no, entonces claro, yo no tengo nada que ver. Claro, es una justificación que todo el mundo se da cuenta que no quiso tomar, no tiene los pantalones suficientes como para cumplir su promesa, que lo hizo públicamente en un medio internacional, y el compromiso también que me lo dijo personalmente en la segunda vuelta electoral, antes de que él gane la presidencia. Entonces, eso nos llama la atención. Y lo otro que nos llama la atención también es que el caso, todos los documentos, estas actas, estaban bajo la etiqueta de reservado. Y reservado, de acuerdo a la ley, tiene 5 años de reserva y después se puede acceder a una desclasificación. Como ya se les cae todo el cuento, entonces ellos deciden cambiarle de reservado a secreto. Y entonces la etiqueta de secreto dice que esperemos 10 años. Me imagino yo que cuando lleguemos a los 10 años le han de cambiar a secretísimo para esperar 5 más. Para esperar más. O sea, este es un juego realmente por parte del Estado en el cual no tiene un asidero y un fundamento más allá de proteger a quienes están involucrados en la toma de decisiones, que consta allí en esas actas, las conversaciones que se mantuvieron a nivel de autoridades, las negociaciones o posibles negociaciones que se debieron realizar con el Estado colombiano o con otro Estado, ¿no es cierto? Los protocolos. De hecho, una de las justificaciones del general Bravo, el consejero de Seguridad del Estado, es que existen protocolos y existen políticas de seguridad estatal que van a afectar, etcétera, etcétera. Más allá de un cuento, es proteger la posición que tuvieron las autoridades de ese entonces, y que muchas de ellas todavía están acá en funciones, y muchas otras que viven de la vida política de nuestro país y que están involucrados en muchas tiendas políticas para estar atrás de los altos cargos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Justo eso es lo que quería preguntarle, que digamos, ¿a quién se quiere proteger?
porque finalmente hay ahí una exigencia e incluso, como usted lo dice, fue hasta una promesa de campaña por parte del presidente Lasso hacia los familiares, de decir, bueno, vamos a hacer todo lo posible para que esta información pueda llegar a ustedes, ¿no? Y se conozca qué es lo que verdaderamente ocurrió. Pero ahí parece que en el camino, digamos, se están haciendo estos juegos de protegerse las espaldas. Entonces, ¿a quién se quiere proteger? ¿Y por qué razón se lo quiere hacer en este momento? Y ahí está doble mirada. Vero decía al inicio de la entrevista, ahí está doble mirada para la información digamos, en torno al caso Gabela, y acá hay un hermetismo, o sea, digamos, hay como un cierre, nos cerramos, y por otro lado no. Entonces, ¿por qué hay esa diferenciación, digamos, en este acceso a la información y a la verdad que ustedes están exigiendo? Bueno, Ana María, aquí es importante mencionar algo. Este es un tema político, es un secuestro político, porque nunca hubo demandas a las familias. No es extorsivo como lo han puesto en fiscalía. Es un secuestro y un asesinato político porque existieron demandas hacia el Estado y por eso el Estado está inmerso en este problema. Claro. O sea, eso hay que tenerlo bien claro y bien presente. En ese escenario entran lógicamente los gobernantes de turno y todo el aparataje estatal. Entonces, que en ese momento, digamos, Lenín Moreno. Por el supuesto, gobierno de Lenín Moreno y Duque. Con su ministro Navas, con su ministro Zambrano, con el fiscal que estuvo en ese entonces, algunos fiscales, ¿no es cierto? Con sus comandantes de fuerza de la Policía Nacional, en Mantilla, el director de la DGI, Aguirre, general Aguirre. La ministra Romo también, ¿no? Después la ministra Romo, hoy muy activa, a pesar de que ha sido cesada políticamente, muy activa atrás de todos los gobiernos, desde Correa, Moreno, Lasso, es evidente que siempre están atrás. Entonces, y de los candidatos. Ahí también estamos hablando del señor Roldán y de mucha gente que activamente está activa políticamente y que el momento que mucha información se desclasifique, vamos a ver cómo quedan políticamente cuando defendieron la imagen de un país sobre la vida de las personas. Y en este mismo, Y en este mismo sentido, Ricardo, perdón, ¿qué tipo de información se encontraría en estos archivos justamente que revele tipo de responsabilidades de estas autoridades? Bueno, ahí podemos determinar incluso la omisión que existió por parte del Estado para sacarlos con vida. ¿Qué operaciones militares, policiales se hicieron? Si se autorizó o no una fuerza extranjera que ingrese a nuestro país para operar, que va en contra de la Constitución. ¿Cuál fue la posición de las autoridades? Aunque ya tenemos una premisa, un audio filtrado, acuérdense, de Moreno, donde decía que lamentable, eso pertenece al acta número 20, donde dice que lamentable que mueran uno o dos o los que tengan que morir, pero la dignidad de un país debe estar por encima y no podemos tener un Estado arrinconado. Más o menos palabras, pero ese es el sentido. Entonces, si eso piensa un presidente de la República, piensa el resto de autoridades, te abre el camino justamente a una demanda, ya no en nuestro país, sino a nivel internacional, por las omisiones y las responsabilidades de no preservar la Constitución que te obliga a cualquier mandatario, a cualquier autoridad, a darle y brindarle seguridad dentro de los límites patrios. Claro. Y si no cumples con ese artículo de la Constitución, pues estás sujeto a alguna responsabilidad por tus omisiones, tu negligencia, tu falta de competencia, tu inexperiencia y sobre todo por poner en altos cargos públicos a personas que no estuvieron a nivel de los requerimientos de una sociedad que demandaba respuestas. Y eso es lo importante. Entonces, no todas las personas pueden ocupar altos cargos políticos porque no se encuentran en la capacidad de tomar decisiones, como ahora lo ha evidenciado el presidente Lasso. Ricardo, y justo en este tema de las demandas y de las exigencias que ustedes están haciendo, una es esta, ¿no? Digamos que es por la vía de exigir al gobernante de turno que haga la entrega, digamos, de esta información y esta paso para obtener la verdad de lo que ocurrió. Pero también hay las vías, digamos, más formales, ¿no? Ustedes han hecho una demanda a la Corte Constitucional que es muy, digamos, en la línea de jurisprudencia de lo que pasó con el tema de la sentencia de la Corte con lo del general Gabela de dar la información. Ustedes han hecho una demanda, todavía no tienen respuesta de la Corte Constitucional. ¿También han realizado alguna otra demanda a nivel internacional y cuál es el estado, digamos, de esas demandas?
Bueno, nosotros hemos tratado, como yo digo, como buenos ciudadanos, de agotar todos los recursos creyendo en la justicia de nuestro país. Pero Ujú, justicia que tarda, ya no hay justicia. Entonces ahora luchamos es por llegar a una verdad y a ujú, un aspecto de memoria. ujú. Hay que decirlo de esta manera. Sin embargo, nosotros en julio del 2021 mandamos un documento a la Corte Constitucional que hasta el momento el doctor Richard Ortiz, que es el que está a cargo de esta denuncia que nosotros hicimos, ni siquiera lo ha dado trámite al respecto, ni siquiera lo ha tomado. Y eso nos llama la atención, cómo el Estado ecuatoriano en su totalidad, primero, sistemáticamente, en cualquier caso de derechos humanos, lo niega. Ajá, Luego, todas sus partes estatales encubren, porque se ujú. encubren entre ellos. Y luego al final hay un silencio absoluto para que esto en el tiempo se diluya o muera o se olvide y las personas que estamos atrás, las víctimas, nos cansemos y Se ya canse, olvidemos. Sí, claro. exactamente, o dejemos de existir también, porque Ujú, son situaciones que van de largo. Entonces, hemos agotado esos recursos, en la fiscalía, con la excusa de que no hay desclasificación de información, no se han investigado las otras aristas que bien podían hacerlo, pero simplemente no hay la decisión política de hacerlo. ujú, La Fiscalía, estamos esperando hasta hoy un informe que dijo la fiscal Diana Salazar que iba a emitir sobre este caso. ujú, Hasta la fecha no existe ni de la doctora Moncayo, peor de la fiscal Diana Salazar, porque aquí nuestra justicia es selectiva. mm, Solo los casos políticos que nos convienen, llegamos a últimas instancias o sacamos casos para desviar la atención cuando los gobiernos están en aprietos. Para eso ujú, funciona perfectamente una fiscalía en nuestro país. ujú. También esperamos un informe de la Defensoría del Pueblo que está ahí algún tiempo, algunos años, que está latente y que esperamos que ojalá este año puedan hacerlo. Pero nosotros hemos querido recurrir justamente a las instancias de nuestro país, creyendo en esta justicia. Pero ¿qué tienes por el otro lado? Un Estado que te va arrinconando, como el ejemplo de ahora, que te va bloqueando el acceso a la información y que te arrincona y arrincona. ¿A dónde tienes que regresar a ver? Ujú, A nivel internacional. Porque claro. si la justicia en tu país no funciona, el Estado mismo te obliga a acceder a cortes internacionales, a organismos internacionales para buscar una verdad que te ha sido negada. Ujú, A pesar de ujú, que ya existieron medidas cautelares en su momento que el mismo Estado ecuatoriano pidió que se las cancelen, hay un informe del EC, recordarán ustedes, con 32 recomendaciones ya al Estado de Ecuador y ajá, Colombia, que desde el año 2019, que ni siquiera han querido reunirse para poder implementar los mecanismos de cumplimiento de estas recomendaciones. La misma mm, doctora Romo, María Paula Romo, dijo que no es vinculante. Entonces, como no es vinculante, nos olvidamos, olvidándose que el claro. Ecuador, al ser firmante de tratados internacionales y de convenios y pertenecer a organismos internacionales, tiene la obligación de De cumplir todos cumplir los informes que sean emitidos y de a la adaptar, digamos, por a los supuesto. organismos Y tenemos un internacionales. Ministerio del Género, de la Mujer y Derechos Humanos que ni siquiera funciona, ni Mm, siquiera se da cuenta, piensa que el ministerio solamente es para emitir informes, cuando ellos tienen el deber de velar justamente por el cumplimiento de estas demandas y estas obligaciones de informes que presentan a nivel internacional, pero brillamos por la ausencia. ujú, Entonces, cuando tenemos todos estos escenarios, lamentablemente tenemos que acceder a costes internacionales. ¿Y cuál es el tema aquí? Es que el Estado, después de 10, 15 años, que el Estado es mal negociador y siempre pierde todas las demandas, ¿quiénes nos toca pagar? Al pueblo mm, ecuatoriano, de ujú, nuestro bolsillo, porque a ellos no les cuesta la plata a los gobiernos de turno. claro. Entonces, para ellos es Ajá. fácil Ahora, que demanden. Pero eso no tiene que ser una política de Estado que la gente se sienta arrinconada y comienza a demandar a nivel internacional. Claro, y que tenga Eso que está ser mal los en nuestro organismos país. internacionales los que obligan de al Estado a justicia. hacer eso Por para tomar supuesto. acciones, ¿no? Ah, Imagínate, entonces la justicia tiene que hacerle cumplir aquí las consecuencias de sus decisiones, buenas o malas, tienen que ser responsables las autoridades. ¿Acaso que es de subirse a un puesto solamente para figurar y para servirse de ese puesto? No, señor, aquí, ahora, si usted Ricardo, toma una mala ajá. decisión, tiene que tener una responsabilidad sobre esos hechos. Ujú, Se viene un nuevo, digamos, elecciones, un nuevo gobierno vendrá y, digamos, más allá, evidentemente, de las campañas o del nombre que se pueda tomar de este caso, además por ser tan sensible y todo, pero, digamos, ¿cuál podrían ser las responsabilidades o lo que debería ser la nueva administración podría cambiar esta decisión del COSEPE? A ver, cuando yo asumo una alta función o cualquier función, yo te asumo con toda la problemática que viene.
No es que yo solo tomo desde cuando me siento para adelante. No, señor. Yo tengo que asumir todas las responsabilidades, lo que hicieron bien y lo que hicieron mal, como responsabilidad en una alta función como el sillón de Carondelet. Entonces, el que se siente, cualquiera que sea, cualquier tienda política, tiene la obligación de brindarle seguridad a todos los ciudadanos de nuestro país, eso dice la Constitución, y de también dar soluciones en el tema de violaciones de derechos humanos, de violencia en cuanto a libertad de expresión, a ejercicio periodístico, a derechos del LGTBI, violencia de la mujer, etcétera, etcétera. Las respuestas tienen que brindarse. Si no estamos preparados, entonces ¿para qué queremos llegar a un alto puesto? ¿No es cierto? Entonces, si no me siento preparado, si no quiero ni siquiera topar los temas de derechos humanos, hablo de todos los candidatos. ¿Por qué? Porque son álgidos y porque es perdón la expresión, una papa caliente para todos los candidatos. No, señores. Entonces, ¿qué va a hacer cuando se siente? También lo mismo, lo que hizo el presidente Lasso. Dar la responsabilidad y apoyarse en una resolución del COSEPE para lavarse las manos y decir, como ellos dijeron que no, entonces no puedo cumplir mi oferta de campaña. No, señor, aquí la gente, la sociedad ecuatoriana no es tonta y no se come el cuento. El presidente es el que preside el Consejo Nacional de Seguridad. Por lo tanto, él puede tranquilamente levantar el ticket que le hayan puesto, secreto, secretísimo, cualquiera que quieran ponerle, él puede levantar y acceder a esa demanda de desclasificación de información. La Corte Constitucional también puede. O sea, no es que está bloqueado de por vida, ni obligatoriamente tenemos que esperar 5 años. Eso es por ley. Pero si un mandatario y si la Corte se pronuncia, podemos levantar esa documentación para poder acceder a la verdad. Ahora la pregunta es, ¿a quién políticamente le conviene levantar esa información para que mucha gente que está incrustada en los gobiernos de turno, pues políticamente se vea cuál fue la posición y la responsabilidad, sea por omisión o por lo que sea, en este caso emblemático de Paul Efraín Javier en su secuestro y en su asesinato? Listo, Ricardo. Muchísimas gracias por brindarnos, digamos, este espacio de conversación también y saber, y esperemos que sea así, ¿no? Digamos que lamentablemente, digamos, o sea, no se pierde, no se espera mucho de las nuevas autoridades, pero al menos se espera que puedan retomar justamente el compromiso de otorgar verdad y justicia pues a los familiares, como usted decía, o sea, que se tomen las cartas dentro del país y no esperar a que el Estado sea justamente demandado, sancionado a nivel internacional para hacer las acciones de reparación de justicia, ¿no? Y nosotros vamos a seguir insistiendo en este tema. Recuerda que uno de nuestros lemas es nadie se cansa, así que con el gobierno de turno, con las entidades estatales, seguiremos insistiendo hasta cualquier agotamiento de recursos que se dé. Es muy propio dentro de la ley, pero nosotros seguiremos porque nos interesa llegar a una verdad y justamente descubrir toda esta maraña que existe en temas de corrupción y de negligencia estatal que se han dado no solo en este caso, sino en muchísimos casos. Así que a través de la Fundación Nos Faltan Tres, estamos ahí presentes haciendo actos para llegar a una verdad y también a una memoria, que es fundamental, que el pueblo ecuatoriano no olvide estos casos emblemáticos porque en nuestro país no puede volver a repetirse estas acciones. Muchísimas gracias, Ricardo, y por su intermedio también un saludo solidario a todas las familias, las víctimas finalmente de este caso Nos Faltan Tres y como siempre la memoria eterna por los 3 compañeros de Diario El Comercio. Muchísimas gracias. A ti, Verónica y Ana María. Un buen día.